Bueno, buenas tardes, buenas noches. Empezamos la tercera sesión del curso. En el día de hoy la temática son los riesgos de la inteligencia artificial, el sesgo, la exclusión y las estrategias de mitigación. Vamos a contar con Lorena Echeverri, con Javier Atenas, que bueno, que hoy va a ser de panelista. Le va a tocar la doble acción, y con Enzo Ferrante. Javier, empezarías tú, si querés haces una breve presentación de tu trabajo en este momento como panelista y tu experiencia en este tema, y bueno, después Lorena y Enzo también se presentan. Hola, soy Javiera, soy profesora titular en didáctica universitaria en la Universidad de Suffolk en Inglaterra, y además soy investigadora principal en el equipo de ILDA, en temas de educación. Colaboro, o sea, como casi un elemento más del grupo de investigación abierta de la Universidad de la República en Uruguay, y mi presentación hoy un poco se va a enfocar en cómo la educación se está convirtiendo, la educación, pensando desde de la educación preescolar hasta la universitaria, se está convirtiendo en una cuna y en un laboratorio para el uso de la inteligencia artificial, muchas veces con elementos no bastante claros, y cómo esto empieza a generar sesgos en la vida de las personas. Lorena, Enzo. ¿Digo yo? ¿Presentamos? Okay. Dale. No, Dale, bueno, dale. mi nombre es Lorena Echeverri, yo soy docente de la Universidad de la República, aquí en Uruguay, del Instituto de Computación. Tengo un grado y un doctorado en Ciencias de la Computación, vengo de esa rama. He trabajado hasta hace unos años en el área de gestión de datos, bases de datos multidimensionales, bases de datos no relacionales, y en los últimos años me he metido más con estos temas de cómo evaluar y cómo medir los impactos que puede tener el manejo de los datos y el sesgo en los datos en los resultados o en las aplicaciones que usan técnicas de Machine Learning. Así que bueno, por ahí mi breve introducción. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Enzo Ferrante, soy investigador adjunto del CONICET en Argentina, en la ciudad de Santa Fe Capital. Soy doctor en informática, hice el doctorado en Francia, en el Instituto Nacional de Informática de Francia, en el INRIA, el postdoctorado en el Imperial College de Londres, y retorné al país, a la Argentina, en el 2017 como científico repatriado por el programa Raíces, si hay algún argentino por ahí lo conoce. Y desde ese entonces tengo, bueno, mi grupo de investigación acá en la ciudad de Santa Fe. Los temas en los que trabajo desde hace ya varios años están relacionados a aprendizaje automático, particularmente aprendizaje profundo, redes neuronales, para el análisis de imágenes biomédicas. Básicamente, cómo enseñarle a la computadora que entienda o que intente entender de alguna manera lo que hay dentro de una imagen médica, y con eso generar herramientas que puedan darle soporte a médicos y médicas. Y en ese contexto, durante los últimos años, he empezado a explorar temáticas relativas a fairness, justicia algorítmica y equidad en el contexto de las imágenes biomédicas, y bueno, de eso vamos a estar charlando un poco en esta tarde. Javier, Perfecto. todo tuyo. Bueno, Javier, ¿empezás? ¿Tenés rol administrador o te doy? A ver si podés No, creo que lo tengo abierto. A ver si funciona. Funciona. Vemos, perfecto. Perfecto. A ver, un poco para contarles desde dónde estoy apuntando este trabajo. Yo soy la menos técnica acá. Mi background es ciencias de la información, soy documentalista, graduada en bibliotecología, y hice mi máster en gestión del conocimiento en Alemania, y tengo un doctorado en educación. En general he trabajado siempre desde el ángulo de la apertura, y eso, por ejemplo, con Álvaro Ramírez, que está acá como participante, hemos hecho trabajos en temas de cómo la educación
y cómo la educación en datos puede tener un impacto en la sociedad. Entonces, mi presentación es bastante menos técnica, pero tiene que ver con pensando en política pública y cómo la educación es bastante transversal en temas de políticas públicas, desde la formación del profesorado hasta la formación del estudiantado. Cómo los sesgos se van, o se han ido acrecentando desde la perspectiva de la educación. Así que no van a haber temas técnicos o de machine learning en mi presentación, sino que más que nada es como una reflexión desde alguien que trabaja con datos y que forma, sobre todo, gente en los gobiernos, y hemos trabajado mucho con gobiernos, y forma profesorado universitario, pensando en cómo la inteligencia artificial está cambiando el panorama, ¿ya? Cualquier pregunta me la tiran por el chat y lo vamos mirando. Esto es un poco las lecturas y los videos que les dejo recomendados y que quedaron subidos en el curso. Pero si pensamos en la sociedad actual, y la escuela es siempre un reflejo de la sociedad, los niños se están convirtiendo ya desde los 4 o 5 años en objetos de vigilancia. Desde la pandemia, la pandemia ha sido un catalizador de la adquisición de herramientas digitales en la educación. Hemos visto cómo, y pensando en gobierno abierto, con una tremenda falta de licitación, de public procurement, de transparencia en la compra de herramientas digitales para la escuela, hemos visto una proliferación bastante importante de herramientas que son bastante poco éticas y que están recolectando datos biométricos y datos de interacción con plataformas, datos de performance, desde ya el pre-kinder, ¿ya? Por lo tanto, la educación, que consideremos como educación post-pandémica datificada, se está convirtiendo en una puerta de entrada para la estigmatización digital. Por lo tanto, pensando en que los datos se recolecten, y una cosa que nosotros nos gusta decirle la mochila algorítmica escolar, ya que los datos se recolectan desde tan temprana infancia, se empieza a crear una base de datos sobre una persona, desde los 4 años ya, sobre todo en temas de performance, que aprenden, que no aprenden, cómo aprenden, quiénes son sus familias. Las máquinas están decidiendo las políticas educativas, y la pregunta acá para partir la conversación es si deberíamos confiar en que los algoritmos sean los que tomen las decisiones sobre el futuro de los estudiantes, pensando que una persona es estudiante por un periodo bastante largo de su vida, pero el impacto que tienen los datos de una vida de un estudiante pueden afectar las decisiones y lo que pase con las personas en el resto de sus vidas. Entre las cosas que miramos en educación, y desde la perspectiva de alguien que trabaja observando el fenómeno, más que en el fenómeno en sí, como hay mucha falta de entendimiento sobre qué es un dato, qué es un algoritmo, cómo funcionan los algoritmos, cómo operan los datos, o sea, alfabetización en datos es bastante escasa y bastante nula en áreas que no son ciencias de la computación, hablando de formación del profesorado, formación de los bibliotecarios, y la entrada que tienen las empresas en las escuelas y todo el tema de la innovación educativa a través de plataformas digitales, vemos que los algoritmos son tremendamente oscuros, pero además son sigilosos, no se ven. La gente no se da cuenta que, y cuando hablamos de la gente, sobre todo, por ejemplo, las familias, no saben cómo Google Classroom ha estado recolectando los datos de sus estudiantes, porque claro, los gobiernos en plena pandemia llegaron a un acuerdo con Microsoft, llegaron a un acuerdo con Google, porque se necesitaba plataformas de emergencia, entre comillas, para poder dictar clases online, y como los niños no tienen agencia y soberanía sobre sus propios datos, y las familias no entienden cómo se procesan los datos de los alumnos, desde datos biométricos, o sea, no sabemos cómo se están recolectando y para qué se están usando las grabaciones de, por ejemplo, la plataforma que estamos usando hoy, Zoom, que ha sido bastante adoptada por las escuelas. Estos algoritmos suelen ser, como decimos, sigilosos, complejos y opuestos a lo que se intenta hacer con gobierno abierto, por ejemplo, que tiene que ver con transparencia y participación. Entonces, el panorama político, por un lado, te está diciendo hay que fomentar la transparencia, hay que fomentar la participación, hay que fomentar la capacitación en datos y las habilidades críticas en datos, pero los gobiernos mismos están adoptando plataformas
que no tienen ningún criterio en cuanto a la recolección y uso de los datos de los menores. Y una de las cosas que está cambiando el panorama a nivel de educación tiene que ver con cómo se mide el desempeño, cómo se mide el rendimiento escolar. Si uno piensa cómo lo medían aún el rendimiento escolar, medían aprendizaje, cuando uno iba a la escuela hace unos tantos años, a través de, bueno, sí habían test estandarizados, pero no al nivel de test estandarizados que hay hoy. Por lo tanto, el desempeño se mide a través de relación alumno-plataforma, no alumno-aprendizaje. Y esos datos, en correlación con datos de, por ejemplo, encuestas de pobreza o barrios donde viven, código postal, puede tener un impacto estigmatizando a los estudiantes ya desde la primaria. Y es lo que decía recién, esta cosa que se llama la mochila algorítmica, la mochila de datos de los estudiantes. A nivel, así como a rasgos súper generales, vemos tres tipos de sesgos. La discriminación socioeconómica, que es cuando las plataformas asumen, que obviamente tienen un background de Machine Learning, que la gente que viene de ciertos grupos socioeconómicos va a rendir menos. ¿Ya? Se asume que los estudiantes de barrios pobres, de barrios marginales, de familias monoparentales, por ejemplo, con dificultades económicas o que tienen ayudas sociales, van a rendir menos. Por lo tanto, se someten desde la primera infancia a una opresión sistémica, porque vienen monitoreados. O sea, cuando hablamos de las infraestructuras educativas, hablamos de elementos que vigilan en la performance de los estudiantes. Por lo tanto, las becas de ayuda económica, por ejemplo, se asignan en relación a tu performance, porque también están relacionadas con tu background socioeconómico. O sea, por ejemplo, las becas de alimentación en las escuelas. O las becas en dinero, tipo en la secundaria o en la universidad, se asignan a través de tu data socioeconómica, pero además te piden un cierto nivel de performance, y esta performance se mide a través del uso de las plataformas, por ejemplo. O sea, están promoviendo una opresión sistémica de las personas vulnerables. Ese es como el primer elemento. Luego está obviamente el elemento racismo, que hay una correlación muy alta, sobre todo en ciertas esferas, sobre todo pensando en los países del norte, redlining y elementos de ese estilo, que tienen que ver como, por ejemplo, cómo los estudiantes negros ya de por sí, la máquina decide que rinden menos que el estudiante blanco. O sea, ya hay un sesgo de raza y de situación socioeconómica, de raza y clase. Y se hace mucho análisis predictivo, sobre todo en poblaciones, en Inglaterra, un clásico caso es población chico, joven, musulmán. La máquina va directamente a revisar que, por ejemplo, no se conecten a cosas que podría decir, bueno, se radicalizó. En vez de decir, no hay una base neutra, hay una base de raza, hay una base de religión, hay una base de segmento socioeconómico. Y vemos obviamente un sesgo de sexo, género y sexualidad, o sea, cómo los algoritmos a nivel educacional afectan a las mujeres, afectan a las minorías sexuales, afectan a las personas transgénero. Porque claro, la máquina decidió que ciertos grupos siempre van a rendir menos, por lo tanto, se predice que no van a llegar a tener mejores graduaciones, no van a tener mejor acceso a sistemas de salud o a sistemas de trabajo. Pensándolo un poco desde la perspectiva de la pedagogía crítica, sí, y también desde el gobierno abierto, y un poco yo en algún minuto voy a llamar a la conversación a Álvaro, si la educación y el gobierno abierto deben desarrollar las capacidades de la persona para desafiar las dinámicas de poder y pensar que en una sociedad codificada la gente debe tener las mismas oportunidades para entender y para relacionarse con los datos, cuando ya tienes un grupo que segmentadamente, o sea, que un grupo que ya ha sido segmentado por su origen o por su condición sexual o por su color de piel, y no se le está dando las mismas oportunidades educativas, ese grupo va a seguir permanentemente segmentado. Entonces, pensando un poco en el trabajo que llevamos haciendo con Leo, mi colega de UCL, por un buen tiempo,
es que si los estudiantes y los profesores, en este caso también, no comprenden los datos, se convierten automáticamente en objeto de estudio. Y un poco lo que hablábamos con Javier la semana pasada, cuando la gente no puede relacionarse con sus datos y no puede o no tiene agencia sobre sus datos, se invisibilizan sus puntos de vista y se convierten en simplemente entry points. Eso es un poco lo que pasa en la educación. Sobre todo si pensando en el GDPR, que hasta los 16 años la gente no tiene agencia, sino que sus tutores tienen agencia. Pero sus tutores son analfabetos digitales muchas veces y analfabetos en datos la gran mayoría de las veces. Entonces, si pensamos en cómo las analíticas de aprendizaje están gobernando sistemas bastante importantes en relación con la vida de las personas, las preguntas son básicas, pero estas preguntas después se extrapolan, cuando uno deja la escuela o deja la universidad, se extrapolan a sistemas de salud, sistemas de crédito, sistemas de acceso a trabajos, por ejemplo. ¿Por qué las familias pobres deben ser monitoreadas en las escuelas debido a su origen? ¿Por qué se hace pobrelogía, entre comillas? ¿Por qué los alumnos de ciertas familias son siempre los que vienen monitoreados? Son siempre los que vienen separados del grupo y observados. Son tratados como un objeto. ¿Por qué los estudiantes que vienen de barrios desfavorecidos deben ser vigilados? Porque bajan los rankings de la escuela, al bajar el ranking de la escuela baja el precio de las casas, o aumenta la inseguridad de los barrios, y en general, y eso se sabe, o sea, a peor barrio con peor barrio, peor escuela, más vigilancia con telecámaras, o sea, hay más cámaras de videovigilancia y hay mucha más, hay mucho más estado policial. Siempre como un segmento que es correlativo a la educación, aunque uno diga, bueno, pero ¿qué tienen que ver las escuelas en esto? Los estudiantes de los liceos más marginales seguramente tienen más cámaras de videovigilancia en torno a sus barrios y tienen más posibilidades de que se los lleven detenidos por crímenes menores, como por ejemplo tirar un piedrazo, que no pasa en una zona donde no te ven, o en una zona más rica y dicen, bueno, son chicos, o sea, no están haciendo nada raro. O sea, el nivel, por ejemplo, punitivo y de incremento de prisión o de penas, tiene también que ver con tu origen. Y si la escuela ya te estigmatiza desde tu origen, seguramente el día que te lleven detenido vas a tener una condena que otra persona no tendría, porque simplemente perteneces a un código postal que ya le dice al algoritmo, esta persona no rinde. Entonces, cuando uno desarrolla políticas educativas o políticas en educación, la evidencia que se está utilizando, y esto lo ha disparado también la pandemia, tiene que ver con los resultados que se obtienen a través de las plataformas. Y no sabemos, y es una cosa que no la sabemos, cómo Google va a informar, por ejemplo, el derecho a crédito hipotecario o a seguro de salud, cuánto va a costar una prima de un seguro de salud para un chico que estudió en una primaria en la pandemia, porque no sabemos qué va a pasar con los datos de ese chico de aquí a 20 años. O de aquí a 15 años, cuando tenga que optar un crédito universitario. En algunos países, los créditos universitarios son privados, y la tasa de interés sube o baja dependiendo del barrio donde vives. John Kuhn tiene una frase bastante interesante. Las analíticas de educación se están convirtiendo en un sistema punitivo para quienes dan malos datos, o sea, hacen que baje el ranking de las escuelas, por lo tanto generan todo un ecosistema de vigilancia y de coerción al mejoramiento de la educación, y dejan en paz a quienes dan buenos datos. Por lo tanto, el derecho a la privacidad a nivel educativo se está dando como premio y castigo. Ya tiene que ver con un poco con el sistema de la caja de Skinner, de premio o de recompensa y castigo. Pero ahora es una caja digital en la cual te miden la performance, el rendimiento y tu, ¿cómo se llama? Sí, tu rendimiento desde que tienes 4 o 5 años. Estás aprendiendo a leer. Cuando miramos un poco cómo se datifica la educación y el impacto que esto puede tener a largo plazo en la sociedad, por lo tanto, cuando miramos en hacer política pública, tenemos que mirar los datos a largo plazo, está la relación de los estudiantes con su social background, con su background socioeconómico, con el estatus migratorio de su familia, con el barrio donde viven, con la historia de su familia, el nivel educacional de su familia. Por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención, hay muchas escuelas que están midiendo si los estudiantes son primera o segunda generación universitaria.
Por lo tanto, cuando entran en la universidad ya sabe si esa persona tiene un background universitario en su familia, si sus padres estudiaron o no. Y, por ejemplo, miden el nivel de visas, qué tipo de visa tienen los padres, o el nivel porque, por ejemplo, para conseguir distintos tramos de becas en las universidades, saben el tipo de empleo que tienen tus padres, empleo formal, empleo informal, si tienen contrato full time, si no tienen contrato full time. Y ese cruce de datos genera todo un ecosistema de política dentro de, por ejemplo, las escuelas y las universidades, que tienen que ver con becas. Pero también se monitorea si el estudiante están o no están yendo a clase. Por ejemplo, en Inglaterra, que nos encanta el experimento social inhumano, porque es así en Inglaterra, nosotros tenemos que avisarle a la agencia de migración si un estudiante extranjero falta a clases, más de cierto porcentaje. Y si el estudiante es musulmán, seguramente van a hacer saltar la base de datos que se llama Prevent, y van a empezar a monitorearle el celular o el computador al estudiante para saber si se ha radicalizado o no. Ese es el tipo de cosas que pasan cuando se empiezan a conectar las distintas piezas de este puzzle en la educación. Seguramente un estudiante que tiene, ¿cómo se llama? Ya ni siquiera me acuerdo cómo se dice attendance en castellano, perdón por el Spanglish, que yo sé que es bien cutre, pero sorry. Asistencia o la asistencia. público. Sí, la asistencia. Claro, la asistencia a veces no está determinada porque no quieres ir a clase, está determinada porque tienes una familia que cuidar, porque tus padres están enfermos, porque tienes un hijo pequeño, pero inmediatamente salta una alarma, porque se supone que una persona de una familia pobre y que tiene una beca o una asistencia a los estudios, debería tener una asistencia completa. Porque claro, es importante ir a clase. Y si esa persona tiene la mala suerte de tener una fe que levanta un punto de datos en seguridad nacional y no está yendo a clases, seguramente le va a caer la policía encima, porque obviamente una alarma de datos hace que hable una alarma de datos. Y dices, claro, pero ¿por qué estamos discriminando así? No, es que claro, una vez hubo un atentado terrorista, sí, una vez hubo un atentado terrorista, pero eso no significa que todos los estudiantes musulmanes que no van a clase están a riesgo. Entonces, claro, miramos el estado de la visa, entonces cuando luego ya se hizo un trigger en la visa de Inglaterra, la persona esta quiere después ir a estudiar un máster a Estados Unidos y seguramente se le va a denegar la visa porque el sistema de visa inglés le dijo al sistema de visa americano que esa persona tiene un poquito de riesgo porque no va mucho a clases. No sabemos si no fue a clases porque tenía un hijo chico que cuidar, eso no lo sabemos. Y ahí empieza todo el oscurantismo algorítmico, no sabemos qué base de datos le está hablando, qué base de datos. No sabemos si el rendimiento escolar de un chico de primaria va a tener un impacto de aquí a 15 años cuando quiera postular una beca para estudiar a Alemania. Pensando que, por ejemplo, Alemania, con el sistema educativo que tienen, bastante particular, ya decide desde los 12 años quién puede ir a la universidad o quién no. Porque hay alguien que rinde mejor que alguien que no, entonces se hace todo un cruce de datos ahí. Y eso te puede tener un impacto a largo plazo. Están, por ejemplo, todas las evaluaciones que se hacen de los alumnos, las evaluaciones del profesorado, los datos de métrica, de performance, de engagement, de cuánto lees. Hay inclusive libros de texto que hacen eye tracking, que miden cómo se están moviendo tus ojos. Y eso impacta en muchas veces en las decisiones que puede una universidad tomar sobre ti. Sobre todo si la empresa que vende el libro de texto, en este caso una empresa privada, también tiene impacto en la empresa que hace selección de personal. Entonces, si alguien que no se ha enganchado bien con el libro de texto puede decir, bueno, pero esta persona no va a rendir bien en el trabajo, por lo tanto ya emiten un sesgo en tus posibilidades laborales. Entonces, pensando un poco en el impacto a largo plazo, ya desde la educación, tenemos que pensar en las generaciones que vienen, más que en la generación que ya está. Si no medimos y no controlamos cómo desde la educación los datos pueden tener un efecto nocivo en las poblaciones más vulnerables, pensando, por ejemplo, que las escuelas proporcionan datos de rendimiento y los gobiernos proporcionan datos de información socioeconómica, había una empresa que cruza estos datos y te va a decir mañana que hay un montón de gente que no le van a dar un empleo. O sea, vamos a marginalizar y discriminar a quienes ya son de grupos vulnerables.
Y eso tiene un impacto en los bancos, porque sabemos todos que el crédito te lo dan a mayor o menor interés dependiendo de quién eres. El mismo crédito a mí me pueden dar con un interés de 1,2%, pero a alguien que vive en otro barrio se lo van a dar con un 4,3%. Las compañías de salud, los proveedores de salud, las compañías de seguro, o sea, todos sabemos que depende del barrio donde vivas cuánto va a costar el seguro de tu auto. Tu código postal dice mucho. Y si a eso ya le empezamos a meter otro tipo de datos que tienen que ver con performance de educación, la cosa se nos va a ir de las manos en algún momento. Este es un ejemplo de Londres. Obviamente la imagen aquí no se ve también, pero si ustedes miran, estos son los colores de las escuelas. Los colores de las escuelas son buena, mala, mediocre, pero en realidad, y que en este caso tiene que ver con la política o el impacto semántico político de la semántica de los metadatos, llaman a las escuelas, y esta es la agencia oficial de medición de la calidad de Inglaterra, el Ofsted, llama a las escuelas de bajo rendimiento, las llama inadecuadas. Entonces, la gente que sale de esas escuelas es inadecuada. Y ya sabemos qué hace la historia con la gente inadecuada. La gente que viene de un barrio inadecuado, que viene de una escuela inadecuada, que aquí está un poco más claro, es inadecuada en la sociedad. La escuela no tiene un good or bad performance. Aquí se está hablando de que es una escuela inadecuada. Es una escuela que, si uno conoce un poco bien el área, está entre Knightsbridge, Pimlico, que es una zona súper exclusiva, súper cara. Por lo tanto, ese terreno vale muchísimo. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Sacar la escuela, moverla a otro lado, porque es una escuela inadecuada en un barrio que no debería estar. Las escuelas inadecuadas tienen que ponerse en la periferia. La gente inadecuada se va a la periferia, porque el terreno es muy caro. Por lo tanto, este tipo de datos se está usando, y este es un cruce de datos entre el valor del terreno y los datos de una escuela primaria. Pero esa gente, cuando busque trabajo, que esto es una escuela primaria, cuando los chicos de esa escuela salgan a buscar trabajo, cuando entren los datos en su currículum, la primera bandera roja que va a aparecer va a ser que, bueno, pero si tu escuela era inadecuada, o sea, desde la primaria ya eras inadecuado. Y el impacto que este tipo de información va a tener, porque esta es la información que provee el gobierno a como dato abierto, y está usando una empresa que hace valor de terreno y propiedades básicamente, va a decir que la gente de esa escuela es inadecuada y va a tener un impacto por el resto de su vida. Entonces, cuando pensamos en política pública, y cuando pensamos en cómo los sesgos algorítmicos y cómo los sesgos de los datos van a tener un impacto a largo plazo, tenemos que pensar en elementos como casas, soporte a la vivienda, entrega de bonos y beneficios, dónde los chicos van a las escuelas, porque esta cosa de que la gente entra a la escuela y se hace por sorteo y porque es bien cerca, no es tan así. Se sabe bastante bien que la segregación se hace a través de, cuando los padres hacen las aplicaciones a la escuela, los niños se empiezan a dividir muy rápido. Cómo se entregan becas, pero también toda esta información va a ir a predecir crimen y va a aumentar la vigilancia en las zonas de las escuelas inadecuadas donde vive gente inadecuada. Y por lo tanto, si ya hay mayor crimen, por lo tanto se predice que la gente va a reincidir en el crimen. Por lo tanto, se asume que si tuviese un barrio malo, donde te dan dinero, donde tu escuela es inadecuada, tú eres inadecuado, tu familia es inadecuada, se asume que vas a reincidir. Entonces, bueno, te vamos a condenar a cadenas más largas, total, ¿para qué? Si ya vas a reincidir. Por lo tanto, impacta en el tema de los social funds y riesgo. Así que no sé, yo creo que yo tengo que ir cerrando. Sí, Javi, 5. Sí. Sí, y nada, o sea, pensar en que el proceso, la educación es un espejo de la sociedad, y que por lo tanto, si vamos a generar políticas públicas usando inteligencia artificial, hay que medir el impacto que esto va a tener a largo plazo, y partiendo desde la educación. O sea, si vamos a hacer una política y vamos a ver cómo, por ejemplo, y un poco pasándole ya la pelota a Enzo, de cómo vamos a tener un impacto en la salud de las personas,
¿Cuál es el impacto que yo tuve en la educación, por ejemplo? Porque si los niños se alimentaban mal, van a tener peor educación, van a tener peor salud, van a tener peor acceso a médicos, porque en las zonas más pobres no hay médicos, y cómo esto empieza a tener un efecto a largo plazo. Yo creo que un poco tenemos que ir mirando la educación, y la educación en datos, y la formación en agencia, en la sociedad, en agencia sobre tus datos y sobre tu información, desde la edad temprana, y un poco lo que venimos haciendo con el trabajo con el núcleo REA en lo del AR, ahora con la cátedra UNESCO, un poco el trabajo que hemos hecho con Álvaro, y con Hilda, que es pensar en cómo vamos a generar una nueva generación de gente que tiene agencia sobre sus datos, y que cuando se hagan políticas públicas que tengan que ver con datos, con elementos algorítmicos, la gente puede decir, no quiero que mis datos se usen así, yo debo tener derechos sobre mis datos. Por lo tanto, hay que tener siempre un componente ético bastante importante, y ser transparentes en nuestras políticas públicas, porque la gente no las va a entender, y en estos casos los apoderados de los chicos, la gente que tiene el guardianship o los padres, no van a entender qué es lo que se va a hacer con los datos de los chicos, por lo tanto van a afirmar que sí. Y eso no es consentimiento, eso es básicamente coerción por analfabetismo. Hay que seleccionar cuidadosamente cómo vamos a usar los datos de los menores y el impacto que van a tener de aquí a 10, 15, 20 años, y considerar los sesgos a largo plazo. Yo lo dejo acá y bueno, nada, seguimos en esto. Perfecto. Ahí Cristian ya hizo una pregunta, la vamos anotando y la respondemos al final, ¿les parece? Buenísimo, Javiera, y además de la traducción a inglés, le vamos a poner la traducción al chileno. El chileno al español. Universal. Eso al cierre de esta reunión, y de paso estuve escuchando un poquito después que empezaste. Buenísimo. Bueno, continúo. Dale, ¿tenés permisos para compartir pantalla? Sí, debería poder compartir ahí. A ver. Ahí están viendo la presentación. Perfecto. Perfecto, bien. Bueno, ahí estamos. Yo creo que acá debería poder verle las caras a ustedes, así que quienes tengan la cámara prendida se agradece. O sea, si voy a estar mirando para allá es porque estoy mirándoles a ustedes. Porque no me gusta hablarle a los cuadraditos. Ya pasamos 2 años de pandemia, la vuelta a la presencialidad me malacostumbró de nuevo. Bueno, me voy a poner un timer también porque soy un desastre. Bien, bueno, Javiera nos estuvo contando un poco sobre algunas de las consecuencias en el contexto de la educación de posibles sesgos en modelos predictivos o que nos dicen cosas sobre la gente en ese contexto. Yo primero voy a conceptualizar algunas ideas respecto a sesgos en inteligencia artificial, y después les voy a contar un caso de estudio en el que estuvimos trabajando sobre datos de salud. Entonces, vamos a arrancar motivando un poco esto. Particularmente voy a hablar de un tipo especial de género, de sesgo, perdón, que es el sesgo de género. ¿Sí? Esto es una captura que saqué de mi teléfono hace un par de años, cuando empecé a trabajar en este tema, cuando me crucé con uno de los primeros artículos, en el cual decía que el modelo de traducción de Google podía llegar a tener sesgos de género. Y yo no le creía demasiado, entonces fui y escribí, ella es una investigadora, también escribe libros. Y el traductor me puso, she is a researcher, he also writes books. ¿Y por qué hizo esto? Bueno, claramente porque el modelo, que está entrenado usando redes neuronales y toda esta maquinaria con la que nosotros trabajamos y que nosotros mismos desarrollamos, probablemente cada vez que veía la palabra libros la había visto asociada a una persona masculina y no a un género femenino. ¿Sí? O sea, este es el tipo de sesgos de los que vamos a estar hablando, y la razón por la que muchas veces puede pasar, como este caso, por ejemplo, de un modelo, esto está explicado en un artículo que les voy a comentar ahora, que fue entrenado con el dataset ImageNet, que es uno de los más grandes del mundo, de imágenes, ¿sí? De millones y millones de imágenes, que te permite predecir qué hay en una imagen, en un montón de categorías, en miles de categorías. Entre ellas hay 2 categorías, una categoría es novia y otra categoría es disfraz. Y sucede que a ese modelo, cuando se le mostraba imágenes de una novia occidental vestida de blanco, el modelo nos predecía novia.
Ahora cuando le mostrábamos la imagen de una novia de la India, vestida con el vestido típico de la India, nos decía que estaba disfrazada, ¿no? Pero una novia. Y bueno, ¿por qué pasan este tipo de cosas? En general pasan porque los datos que usamos para entrenar estos modelos están sesgados de alguna manera, ¿sí? Por algún tipo de bias, que puede ser selection bias, por algún tipo de sesgo en la construcción de estos datasets. En particular, el dataset ImageNet es un dataset que en su gran mayoría está formado por imágenes que provienen del hemisferio norte, ¿sí? Entonces ahí tenemos, de alguna manera, me gusta mucho esta frase que está en uno de los artículos que ahora después les comento, que dice que los bias están como de alguna manera, biases in the data often reflect deep and hidden imbalances en nuestras propias sociedades, ¿no? Como desbalances que están estructurales en nuestras propias sociedades, y si pensamos en el mundo de la inteligencia artificial y desde donde se desarrolla, claramente tenemos una gran influencia desde el hemisferio norte. Este es otro ejemplo en modelos de imágenes, ustedes me van a ver hablar mucho de imágenes porque es mi dominio de trabajo, donde es un sistema de reconocimiento facial, ¿sí? Este es uno de los trabajos fundacionales, el trabajo de Shoaib Longwini y Tumnit Gebru, publicado en 2018, donde ellas muestran que varios sistemas comerciales desarrollados por Microsoft, IBM y Facebook, no me acuerdo por quién estaba desarrollado, básicamente cuando uno le mide la tasa de error considerando distintos grupos interseccionales, ¿sí? Definidos en un eje por una cuestión de color de piel, en otro eje por una cuestión de género, lo que se veía es que si mirábamos el radio de error, ¿sí? Ese radio de error era en general mucho más alto para la categoría Dark Female, esta que está acá, ¿sí? En esta columna, no sé por qué puse en rojo esta otra, si quería poner esta. Cuando lo comparo con Dark Male, Light Female o Light Male, ¿sí? El error se ve mucho más alto en esta categoría que en estas otras que están acá. Entonces, a raíz de todo esto, de estos estudios, el año 2018 fue un año muy importante para todo esto, donde empezaron a salir muchos artículos. Este es el primer artículo que llegó a mis manos en ese año. Es muy interesante y se los recomiendo, escrito por James Su y Londa Shivinger de la Universidad de Stanford. AI can be sexist and racist, it's time to make it fair. Cuando vi esto, y yo estaba desarrollando modelos de inteligencia artificial para análisis de imágenes biomédicas, me empecé a preguntar, bueno, ¿qué consecuencias podría llegar a tener esto en el contexto de los desarrollos que yo llevo a cabo? Y entonces, bueno, y esto, digamos, el campo de estudio que se encarga de entender estos problemas es lo que llamamos fairness en Machine Learning o fairness en AI a nivel más general, y explotó, como les digo, alrededor del año 2017-2018. ¿Sí? Hay un concepto fundamental, que es el de atributo protegido, que nos sirve para entender cómo hacemos para tomar un modelo y decir, che, ¿el modelo está sesgado o no está sesgado? ¿Qué tenemos que hacer para entender eso? Lorena después nos va a hablar de estrategias de mitigación, por ahí, de cómo, si una vez que identificamos que está sesgado, cómo resolverlo. Bueno, pero primero, ¿cómo hacemos para entender si un modelo está sesgado o no? Bueno, en general usamos lo que son atributos protegidos, ¿sí? Que son básicamente variables contra las cuales nosotros queremos proteger el potencial sesgo que puede llegar a tener nuestro modelo. Son en general atributos que no queremos que el modelo mire para decirnos una predicción. Por ejemplo, un algoritmo que recomienda si deberíamos o no otorgarle un crédito a una persona, no debería mirar si esa persona es varón o mujer. Debería mirar tal vez otras cosas para establecer un radio crediticio, pero no eso. ¿Sí? Entonces eso podríamos llamarle que es el atributo protegido. Entonces, cuando sabemos más o menos cuál es el atributo protegido contra el que queremos medir cuán sesgado puede estar nuestro modelo o no, podemos definir grupos, subgrupos de análisis, cortando por distintos ejes, y lo que necesitamos es una métrica, algo, un número, porque a nosotros, quienes hacemos computación, nos gustan mucho los números y poder expresar las cosas numéricamente, una métrica que nos diga cuán justo es nuestro algoritmo. Ahora, esa definición es tan difícil como la definición de justicia en nuestra propia vida cotidiana. ¿Qué es algo justo y qué es algo no justo? Es muy difícil de definir y en general depende del punto de vista que lo estamos mirando. Entonces, yo acá les doy un ejemplo para que ustedes vean cómo podría ser una métrica, que es la que se llama paridad demográfica, ¿sí? Pero existen muchísimas otras, después vamos a ver otra en el ejemplo que les voy a contar. Lo que dice la paridad demográfica es que un modelo va a ser justo, no va a estar sesgado, si la clasificación es independiente del atributo protegido. ¿Qué significa esto? Si A es el atributo protegido, es decir, varón o mujer, por ejemplo,
A Y techo le llamo, es la predicción, es decir, lo que me está diciendo mi modelo. ¿Le doy el crédito o no le doy el crédito? Y es el ground truth, es decir, lo que debería decir el modelo, porque yo tengo una base de datos. Recuerden que en general, cuando estamos hablando de estos modelos, hablamos de aprendizaje automático, en general en un paradigma supervisado, donde nuestro aprendizaje está supervisado por datos con etiquetas. Datos, en este caso, por ejemplo, de la persona, ¿le tenemos que dar el crédito o no le tenemos que dar el crédito? Tenemos una base de datos muy grande con todo eso, y entrenamos nuestro modelo para que lo prediga. Entonces, dadas estas definiciones, una definición matemática, si se quiere, que es la de paridad demográfica, podemos decir, un modelo es justo si la probabilidad de que yo le dé el crédito de que Y techo sea igual a 1, dado que la persona es varón, A igual a 0, es igual a la probabilidad de que yo le dé crédito dado que la persona es mujer. ¿Sí? Esa sería una definición que uno podría cuantificar y usarla para decir este modelo es justo o no. Pero es una. Hay otro montón de definiciones en las cuales podríamos pensar, y hay que tener mucho cuidado, porque estas definiciones suelen no aplicar en diferentes contextos. Si estoy pensando en un contexto predictivo, por ejemplo, de enfermedades, paridad demográfica no me va a decir demasiado, porque en realidad puede ser que haya enfermedades que sean más prevalentes en hombres que en mujeres, o viceversa, y entonces esas probabilidades no tienen por qué ser iguales para que el modelo sea justo. Porque justamente hay una prevalencia, hay mayor probabilidad, y esto es real estadísticamente, de que eso pase, y yo no puedo ir en contra de eso. ¿Sí? Bueno, en este caso hablábamos del caso del crédito, donde sí esta definición aplica. Y no es solo esto de que hay muchas definiciones, está demostrado teóricamente que hay definiciones que se contradicen entre ellas. Entonces, si yo, digamos, de alguna manera entrenara un modelo para que optimice un montón de definiciones de fairness al mismo tiempo, muchas de esas no se podrían optimizar al mismo tiempo, porque cuando yo maximizo una, a la otra no la voy a poder maximizar porque se hace más chica. ¿Sí? Esto está probado teóricamente en trabajos que no los cito acá porque son bastante rebuscados desde el punto de vista matemático, pero que es una definición que se entiende, ¿no? Digo, puede haber métricas de fairness que se contradigan entre ellas. Así es como nosotros lo estudiamos a este problema, pero yo les quería contar hoy un caso particular, que es el caso en el que yo trabajo, que es clasificación de imágenes médicas. Tengo una imagen de rayos X, y quiero saber si esa persona, quiero hacer un screening automatizado, ¿sí? Decirle al médico, largarle al médico alarmas, che, esta persona podría tener un nódulo pulmonar. Capaz que se vino a hacer una radiografía porque se partió una costilla, y en ese análisis uno le puede decir, ojo, porque también esta persona es candidata a tener un nódulo pulmonar, fíjate por las dudas. Por ejemplo, un caso de aplicación, pero hay otros casos donde esto ya se está usando en algunos hospitales. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo afecta el desbalance? Bueno, quedó ahí una cosa horrible traducida. ¿Cómo afecta el desbalance en términos de, en este caso, género, lo llamamos entre hombres y mujeres, ¿sí? En una base de datos que yo uso para entrenar a mi modelo? Si yo la entreno con muchos hombres o con muchas mujeres o viceversa, ¿qué podría pasar en el rendimiento de este clasificador? ¿Podría andar mejor en hombres que en mujeres por el hecho de que yo use más imágenes de hombres que de mujeres para entrenarlo, por ejemplo? Porque eso es algo que uno a priori no pensaría que podría pasar. Digo, ¿por qué? Si el nudo pulmonar se ve igual en un hombre que en una mujer, la neumonía también es un pulmón medio vidriado. Es decir, ¿por qué esto podría afectar? Bueno, así fue como nosotros mezclamos estos dos mundos, del análisis de fairness y de medical image computing, que es el área en el que trabajamos, y publicamos este trabajo en el año 2020, donde justamente analizamos eso. El trabajo fue recibido muy bien además por la prensa internacional, lo cual nos sorprendió muchísimo, y salieron un montón de notas en medios internacionales sobre digamos, que muestran y que hablan de este trabajo, entre otros, porque era algo que no se conocía. Si bien se sospechaba que podía pasar, no había estado mostrado experimentalmente. Entonces, nosotros cuando hablamos de desbalances de datos, en general podemos hablar en problemas de aprendizaje, podemos hablar de desbalances de datos en dos sentidos distintos. Uno es en la clase objetivo, es decir, tengo por ejemplo muchos pacientes enfermos y muchos pacientes sanos. Ahí podría haber un desbalance en cuántos pacientes enfermos versus pacientes sanos tengo, o pacientes con hernia, cardiomegalia, edema, las distintas patologías que yo quiero predecir. Eso sería si yo tengo un desbalance en la clase objetivo. Y en general, cuando hablamos de datos desbalanceados en aprendizaje automático, ese es el problema del que se habla, desbalance en la clase que quiero predecir. Nosotros lo que analizamos fue desbalances en términos de atributos protegidos, que es otra cosa. Yo no quiero predecir si la persona es varón o mujer.
o qué edad tiene la persona. Pero sí me interesa saber cómo influye ese desbalance, esa cantidad de datos mayor o menor de un grupo o del otro, en el aprendizaje de este modelo. Y entonces lo que hicimos fueron varios experimentos donde tomamos dos grandes datasets de cientos de miles de imágenes de rayos X, con anotaciones, ¿sí? Con etiquetas médicas, que nos indican si una persona tiene tal o cual patología, y entrenamos distintos modelos, no importa los nombres, pero son arquitecturas de redes neuronales, básicamente, distintos modelos de deep learning, aprendizaje profundo, que seguramente habrán escuchado hablar de esto, para predecir esas patologías. ¿Por qué hicimos esto de entrenar muchos modelos y hacerlo en muchos datasets? Y porque queríamos ver si las conclusiones que nosotros sacamos son independientes del modelo en sí, de alguna manera, y se pueden generalizar a distintos tipos de modelos, ¿no? Y entonces analizamos dos escenarios, pero en esta charla me voy a focalizar solamente en el primero, donde dijimos, bueno, ¿qué pasa si entreno a mi modelo solamente usando hombres, acá male en celeste, o en naranja female? Es decir, 100% o 100%. Y pruebo en esos dos grupos por separado. Obviamente las imágenes de prueba no son las mismas que usé para entrenar, principio fundamental del aprendizaje automático, porque si no el modelo obviamente va a andar muy bien, porque ya las vio. ¿Sí? Esto es, las imágenes de prueba son distintas. Y después también hicimos lo que le llamamos análisis con desbalances parciales, donde dijimos, bueno, a ver si probamos con un 25% de hombres y un 75% de mujeres, hicimos como escenarios controlados de este tipo. Entonces tomamos nuestro modelo, lo entrenamos con imágenes de hombres, y predijimos en imágenes de hombres, y además, ese modelo entrenado solo con imágenes de hombres, predijimos en imágenes de mujeres. E hicimos lo mismo al revés. Y lo que observamos, esto es para una enfermedad, por ejemplo, neumotórax. Acá estamos viendo, probando en un dataset de mujeres, ¿sí? Mi base de datos de evaluación tengo solo mujeres, y tengo un modelo entrenado en male y en female, ¿sí? Azul entrenado en hombres, naranja entrenado en mujeres. Y lo que se ve es que la performance, acá el valor que estamos usando es lo que se llama área bajo la curva, no importa, es una métrica específica de cuán bien funciona un clasificador, mientras más grande mejor. Entonces, lo que estamos viendo es que el área bajo la curva para el modelo entrenado en mujeres, al testear en mujeres, funciona mejor. Ahora, esto fue una enfermedad, un modelo. Cuando nosotros empezamos a mirar esto en todas las enfermedades que el modelo predecía, empezamos a ver una tendencia clara, ¿sí? En distintas enfermedades que tienen acá también estamos reportando área bajo la curva, de que siempre un modelo testeado en mujeres, entrenado en mujeres, tiene mejor performance, ¿sí? Y cuando hacemos el cambio a la inversa, vemos que se invierte esta tendencia en todas estas enfermedades, en general con mayor o menor diferencia, significancia estadística en los resultados que estamos haciendo. Estos resultados hicimos experimentos corriendo 20 veces con 20 inicializaciones distintas en distintas particiones. O sea, tratamos de que el approach metodológico que tomábamos sea lo más generalizable posible. Entonces así uno puede mostrar que, construyendo un escenario contrafáctico, que es lo que hicimos en este caso, fue decir, bueno, ¿qué pasa si pruebo solo con hombres? Esto no va a ser la realidad en general, pero lo quisimos llevar a un extremo para poder ver si ese sesgo podría aparecer o no. Puede haber otros problemas en los cuales este tipo de evaluaciones nos dé que no, que el sexo o el género en particular de la persona no va a sesgar el modelo. ¿Sí? Hay problemas, de hecho nosotros estamos estudiando y estamos tratando de entender por qué algunos problemas son más propensos a sesgarse o no. Y esto lo vimos en distintas arquitecturas y distintas bases de datos también. ¿Sí? Acá, bueno, esto está todo en el paper. Y bueno, ¿y por qué? ¿Qué está pasando? Yo acá les muestro una imagen que generamos lo que se llaman mapas de activación de clase. ¿Sí? Básicamente es preguntarle a la red neuronal, che, ¿qué miraste para decirme lo que me estás diciendo? Es una forma de auditar un modelo o de tratar de interpretar qué es lo que el modelo está mirando. Entonces, fíjense, estas predicciones fueron en pacientes femeninos, predicciones que corresponden a falsos positivos, es decir, me dijo que esta persona tenía una opacidad pulmonar, que es un hallazgo radiológico, cuando en realidad la persona no tenía. Y fue para un modelo entrenado en varones y testeando en mujeres. Y cuando uno le pregunta al modelo, ¿qué miraste para decirme que tiene una opacidad pulmonar? Básicamente una opacidad pulmonar significa que en el pulmón vos tenés una zonita que es más blanca, ¿sí? Entonces, claro, me marca que miró las mamas.
básicamente. ¿Por qué? Porque la mama, y esto es sabido, y esto es un problema que también tienen los radiólogos y radiólogas cuando leen las radiografías, me produce una sombra en la, y esto está mostrado en un paper del año 58, que nos mostraba que era un problema y era más difícil diagnosticar este tipo de patologías en imágenes de mujeres que de hombres porque la mama produce una sombra. Y la red se está confundiendo básicamente con lo mismo, pero porque justamente no había visto ejemplos de mujeres durante su entrenamiento. Por eso nosotros hacemos énfasis en la importancia de diversificar estas bases de datos y realmente reportar bases de datos, utilizar bases de datos que representen al conjunto de la población objetiva. Bueno, hicimos un montón de otros experimentos en desbalances parciales, pero no importa, eso los voy a saltear, los dejo en las filminas por si alguien los quiere ver después o charlamos. Pero básicamente algunas conclusiones respecto a esto. Es importante auditar nuestros modelos, ¿sí? Es decir, cuando estos modelos, por ejemplo, los aprueba en Argentina la ANMAT, en Estados Unidos la FDA, cuando hacemos esas aprobaciones para que un modelo de inteligencia artificial sea usado en el contexto clínico, es importante, y esto hay que reforzarlo en los guidelines de FDA y de ANMAT, que se auditen todos los posibles grupos que podamos pensar, en términos de edad, en términos también de grupos étnicos, de razas, de colores de piel. Uno podría pensar la raza no influye demasiado, o sea, el grupo étnico del que uno proviene no influye demasiado en una imagen de rayos X, ¿no? Porque la imagen de rayos X es en blanco y negro. ¿Qué cambia ahí? Bueno, sin embargo, hay un paper que salió hace muy poquito, que se llama Reading Race, que muestra que uno puede predecir cuál es el grupo étnico de la persona a partir de una imagen de rayos X. Y si yo puedo predecir cuál es el grupo étnico de esa persona, entonces hay algo en esa imagen que lo está identificando. Y estos modelos de Machine Learning son muy buenos en capturar esas correlaciones. Y muchas veces puede llegar a capturar correlaciones que son espurias, correlaciones que en realidad no las tendría que haber usado para predecir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando desarrollamos estos modelos. Porque justamente son muy propensos a aprender características que son útiles para resolver el problema que estoy resolviendo en los datos de entrenamiento. Pero cuando me voy a otro dominio, cambio el dato de test, se rompe. Y entonces es importante también reportar estadísticas demográficas. Entonces, conclusión de esto, diversificar nuestro dataset es súper importante, pero no es lo único. Y acá me voy a, ya dejo con esto cerrando, los datos son un factor importantísimo, pero también hay otros factores, como el modelo que estoy usando, ¿sí? El diseño de estas arquitecturas, de la función de pérdida, de un montón de cosas que uso, pueden influir y hacer que el modelo sea más o menos sesgado. Y en particular, algo que es importantísimo también, son los grupos humanos que desarrollan esto. Porque yo les dije que las métricas que elijamos para decir si un modelo es justo o no, pueden ser contradictorias, hay muchas métricas. Al fin del día, ¿quién elige eso? Lo elige una persona. Y si los grupos de desarrollo no son lo suficientemente diversos, entonces no se van a poder llegar muchas veces a dar cuenta de distintas opiniones, perspectivas que son importantes. Y un disclaimer que siempre hacemos cuando hablamos de porque por ahí si hay gente acá que conoce de estudios de género, me va a decir, che, ¿por qué hablaban de género si acá en realidad estás hablando de diferencias anatómicas entre imágenes, ¿no? Deberían, en última instancia, usar sexo asignado al nacer o la presencia de mamas o lo que sea. Bueno, nosotros usamos género porque en la base de datos que usamos el término era género, y no queríamos alterar lo que nos decía la base de datos que estábamos usando, pero somos conscientes de que el género es un constructo fluido, cultural, y que en realidad es una limitación de este estudio el hecho de usar el término género para dividir en dos, ¿sí? Como un espectro que en realidad es muy difícil hacer divisiones en ese sentido. Y si les interesa esas discusiones, les dejo este paper que habla justamente sobre esto, consecuencias de estos desarrollos tecnológicos en las comunidades queer, LGBT, donde este tipo de tecnologías pueden llegar a impactar muchísimo. Y bien, con esto termino y les dejo acá algunos recursos recomendados, como un documental, una entrevista en un podcast, algunos artículos que escribí junto a otros investigadores y un curso entero de colegas de Córdoba y algunos artículos. Muchas gracias. Perfecto, Enzo, la verdad, excelente. Muy interesante todo. Recuerden ir haciendo algunas preguntas en el chat y después cuando termine Lorena vamos haciéndolas todas juntas. Lorena, ¿vos tenés permisos como para...?
Había perdido el puntero del mouse, perdón. Bien. Bueno, voy a poner el timer también, voy a compartir la pantalla. Dale. Me alegra mucho que estamos muy alineados con Enzo. Yo había visto sus slides antes, yo estaba haciendo las mías y las había terminado, y estamos muy alineados en un montón de cosas, así que quizás algunas cosas que voy a decir yo son un poquito redundantes, pero creo que no, creo que son complementarias. Se cayó la luz. Bien, arranca el timer. Comparto pantalla, primero voy a ponerlo en modo presentación. Yo también tengo 2 monitores, espero no armar lío y poder ver sus caras. Bueno, a ver, esperen un momentito que no estoy pudiendo compartir. No hay apuro, estamos bien de tiempo. No sé qué pasa, que pierdo el puntero del mouse. Pasa en las mejores familias, ¿no? Por favor. Acá está. Ahora sí. No importa, por suerte terminamos con esto de la no presencialidad, pero 2 años de entrenamiento en el uso de Zoom no me han dado skills suficientes como para manejar eso bien. Ahí se ve. Siempre me hago el lío. Bueno, yo les decía que soy docente de la Universidad de la República y también soy miembro de un centro interdisciplinario que se llama CICADA, que me olvidé de mencionarlo. Y bueno, yo voy a comenzar por hacer como una breve introducción sobre este tema del sesgo, para después ir pasando más a pensar en estrategias de mitigación, como bien decía Enzo. De lo primero que quiero hablar es justamente quizás de lo último que mencionó Enzo, ¿no? El primer disclaimer que hay que hacer es un disclaimer acerca de algo que probablemente hayan escuchado muchas veces, y es romper con esta falsa idea o esta falsa premisa de que los algoritmos, de las técnicas de machine learning o ciencia de datos o inteligencia artificial, como quieran decirle, son objetivos, ¿no? Todas estas técnicas y estas tecnologías vienen con una promesa, son varias promesas posibles, ¿no? Mejorar nuestras vidas, acelerar descubrimientos, transformar la sociedad, mejorarnos a todos en un montón de aspectos. Pero esas promesas también tienen aparejados una serie de riesgos, ¿ah? Y bueno, yo me quisiera centrar un poquito en aterrizar cómo son los procesos, o cómo son el esqueleto, si se quiere, de estos métodos de aprendizaje automático, y cómo en estos métodos de aprendizaje automático pueden aparecer distintas cosas, Enzo comentó un montón, que pueden generar inequidades, discriminación, o perpetuar diferencias, como comentó Javiera al comienzo de esta sesión, ¿tá? Para repasar brevemente esto, que Enzo lo mencionó recién, cuando estamos hablando del uso de técnicas de machine learning, y sobre todo cuando estamos hablando de modelos supervisados, tenemos un conjunto de datos, ¿sí? Un conjunto de datos que ha sido recopilado a lo largo del tiempo. Algún trozo de ese conjunto de datos es utilizado para hacer entrenamiento, ¿sí? Ese entrenamiento básicamente es tratar de que el modelo aprenda y que responda correctamente a alguna tarea, por ejemplo, una tarea de clasificación, que es como las que les decía Enzo recién. Yo le doy una radiografía a mi modelo y yo quiero que mi modelo sea capaz de decir, ¿tiene o no tiene esta enfermedad? ¿Sí? Eso es un clasificador.
Y bueno, y luego de que ese modelo es entrenado, en algún momento pasa de estar en una etapa de desarrollo y yo considero que ya está pronto y que puede ser puesto en producción, y bueno, y ese modelo es distribuido de alguna manera y luego es utilizado y las personas ven los resultados y lo utilizan o lo operacionalizan o como quieran decirlo. ¿Ok? Bueno, el asunto es que en toda esta historia, los humanos tenemos mucho que ver, ¿sí? Estas máquinas que construimos, estos aparatos, estos artefactos que construimos, que son modelos, están programados por humanos, están diseñados por humanos, están evaluados y medidos su capacidad o incapacidad de hacer bien su tarea. Y además van aprendiendo, como ya relataron mis colegas previamente, van aprendiendo del pasado, ¿okay? Van aprendiendo de una representación de la realidad que construyen a partir de esos datos que nosotros les hemos ido proporcionando. Entonces la primera pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿cuál es esta realidad que nosotros estamos codificando acá adentro? ¿Cuál es esta realidad que nosotros estamos representando? ¿Y cuán fiel es esta representación de la realidad? Y además, ¿cuán justa es? Y ahí agregamos otro eje. Entonces, es esa configuración de entender que los modelos son una representación de la realidad y son un constructo generado por humanos que vienen con todo un bagaje, es indispensable, ¿tá? para entender dónde se posiciona esta discusión sobre los sesgos, sobre la injusticia, sobre la inequidad, en el uso de este tipo de técnicas. Cuando hablamos de sesgos en este contexto, estamos hablando de un montón de cosas, ¿ok? Voy a tratar de concentrarme en algunas de ellas, porque cuando uno habla de sesgos a nivel coloquial ¿sí? Puede pensar en una definición parecida a la que está ahí, ¿no? En algún tipo de inclinación o prejuicio hacia o contra una persona o grupo, de alguna manera que resulta injusta. ¿Sí? Esas son definiciones coloquiales sobre la noción de sesgo. Pero cuando vamos a definiciones quizás un poquito más técnicas o más finas, aparecen distintos tipos de lugares donde se puede hablar de sesgo. Por ejemplo, se puede hablar del sesgo estadístico, que tiene que ver con esa representatividad de distintos grupos adentro de una muestra, como la que mencionaba Enzo sobre el balance o no balance de los datos de entrenamiento con respecto a las distintas enfermedades. Eso es un ejemplo de sesgo estadístico. Pero también hay un montón de sesgos que tenemos los humanos, que se conocen como sesgos cognitivos, que pueden hacer e influir en nuestra percepción de la realidad y nuestra forma de representar esa realidad. Y por último, una tercer familia, si se quiere, de sesgos, que son los sesgos de los que estamos hablando cuando hablamos de sesgos en IA específicamente, que son estos llamados sesgos algorítmicos, ¿tá? Que tienen que ver con que las máquinas que generamos están privilegiando o no privilegiando a grupos o individuos en forma, no sé si antojadiza, pero sí respecto a alguno de estos atributos protegidos que mencionaba Enzo, que interesan no tener en cuenta a la hora de la tarea en cuestión. Si vamos a pensar, bueno, cómo se producen estos sesgos algorítmicos, que son los que nos atañen hoy, bueno, se producen en todos lados. Se pueden producir a lo largo de todo el proceso. Y en particular hay momentos donde es crucial, y uno de los momentos más importantes es el momento de definir el problema. ¿Y qué quiero yo decir con definir el problema? Y esto lo ato fuertemente con lo que decía Javier al principio. Cada vez más la disponibilidad de datos hace pensar hace posible la aplicación de esos datos o el uso de esos datos para resolver problemas o para intentar resolver problemas que su encuadre capaz que no es del todo adecuado.
¿qué quiero decir con esto? Bueno, que quizás no tiene sentido pensar en optimizar o en maximizar la asignación de recursos presupuestales a una escuela a través de indicadores del desempeño de los estudiantes, como decía Javiera. Hay una previa, ¿no? Hay un sesgo, hay un a priori cultural o disciplinar que impulsa a tratar de resolver con una solución de Machine Learning o IA un problema que es bastante más complejo que ese. ¿Sí? Entonces ahí es como un primer momento, hay un momento inicial en el diseño y en el momento en donde se decide el uso de este tipo de técnicas para ciertos problemas. Pasada esa frontera, esto aparece en muchos momentos, ¿sí? En la colecta y la preparación de los datos. Estos datos históricos con los que vamos a alimentar nuestro modelo, fueron recopilados en algún momento, fueron recopilados de distintas bases de datos probablemente, y fueron recopilados a través de formularios, o a través de procesos, o a través de procedimientos, en los cuales quizás no se tuvieron en cuenta las diversas poblaciones que pueden estar impactadas por esto, ¿sí? Ese es un tema bastante delicado y es un tema con el que muchas veces podemos hacer bastante poco para mitigarlo, porque justamente si hubo problemas en la colecta previa o en esa historia previa, o hay discrepancias importantes con respecto a la representación, probablemente esos problemas los acarreemos para adelante en el desempeño y en el uso de nuestras técnicas. Luego también puede haber sesgos, o se pueden decidir o mitigar sesgos, también en el momento del desarrollo del modelo, en la elección de la técnica, en la decisión de cómo se va a implementar. Y por último, y no menos importante, en la interpretación de los resultados, porque recordemos eso, cada persona o cada tomador de decisiones que puede interactuar con uno de estos sistemas, también viene con su propio bagaje, con su propia mochilita, y puede tener en la interpretación de los resultados aportar a que esa interpretación sea en cierta forma sesgada. Así que bueno, el problema es bastante complejo, y hay múltiples momentos donde se puede introducir. A modo muy de resumen, les dejo un link ahí abajo, la charla esta de Margaret Mitchell está muy buena, está el link ahí, sobre listado para que tengan una idea de categorías, de distintos tipos de sesgos que tenemos los humanos en nuestra percepción, en sesgos cognitivos, ¿no? No estamos hablando de sesgos algorítmicos. Y bueno, y esos sesgos cognitivos pueden estar impactando justamente en los momentos de la recolección y en el entrenamiento, ¿sí? Ya eso está bastante bien catalogado y diagnosticado. Entonces, todo este a priori que hay con respecto a cómo los humanos afectamos los procesos, ¿sí? Después terminan repercutiendo y después terminan siendo hardcodeados o programados en esas máquinas que estamos construyendo. Necesito mover esto por aquí. Bien. Entonces, siguiendo con esta línea de cómo el sesgo algorítmico tiene múltiples fuentes, quisiera mostrarles algunos ejemplos más de cosas que uno puede intentar, por un lado son consecuencias y por otro lado son características que uno puede tratar de mitigar, ¿sí? Pero que en realidad no están logrando su objetivo en concreto. Hablábamos, por ejemplo, de que, bueno, que uno puede tener como una aproximación bastante ingenua, ¿no? De tratar de excluir ciertos atributos protegidos de mi algoritmo, ¿no? Y decir, bueno, ok, si yo quiero hacer algo que trate de mitigar el sesgo algorítmico, bueno, la idea primera que uno se le puede venir es, bueno, entonces yo voy a dejar de tener en cuenta estos atributos protegidos y no dárselos de comer a mi algoritmo. Bueno, eso puede parecer que tenga sentido, pero no necesariamente funciona, ¿ok? Porque puede existir, y muchas veces existen correlaciones entre otros atributos,
entre esos protegidos y otros atributos, no sé, por decir algo, que históricamente las mujeres hemos tenido remuneraciones salariales menores que los hombres, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, quizás algún algoritmo que no tenga en cuenta tengo el mismo problema que Enzo, no sé si decirle sexo o género, que no tenga en cuenta el género, vamos a decir así, sí, vamos a mantenernos alineados en la nomenclatura, el género, pero sí tiene en cuenta el nivel de ingresos históricos, probablemente, pero no lo sé, esté tomando decisiones que estén perjudicando a las mujeres en ese sentido. Otro problema también importante que surge cuando uno trata de comenzar a balancear las cosas, o a intentar mitigar esto, es que puede haber efectivamente disparidad en el tamaño de las muestras. ¿Por qué? Porque objetivamente son menos, por ejemplo, las personas que satisfacen ciertas características. Porque, por ejemplo, puedo tener menos datos sobre ciertas minorías, y por lo tanto, cuando tengo menos cantidad de datos, menos volumen de datos, puedo tener más errores en mis métodos, ¿sí? Un poco lo que hablábamos del balance hace un ratito. También hay otro tema que es sumamente difícil de manejar, que son las diferencias culturales. Este es un ejemplo bastante claro de entender. Allá arriba tenemos dos imágenes, que lo que tratan de representar es, bueno, los positivos y los negativos en un clasificador. La línea divide, trata de identificar en ese plano cuáles quedan para un lado y para el otro con ese criterio de clasificación. Y supónganse que ese clasificador justamente pone a los puntos que son positivos para cierta población de un lado, y los que son positivos para otra población distinta del otro. El ejemplo en concreto es la identificación de nombres falsos, ¿sí? De perfiles. Supónganse que ustedes están en una red social y quieren identificar perfiles que tienen pinta de ser perfiles falsos, que no son perfiles de personas, ¿está? Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo hago yo para identificar si un nombre es un nombre de un humano o es un nombre inventado? Y bueno, lo que se trató de hacer, por ejemplo, era, bueno, si el nombre es un nombre parecido a los nombres que conocemos, eso es probable que sea un nombre cierto. El asunto es que, por ejemplo, en la comunidad afroamericana, los nombres tienden a ser muy diversos, o sea, ellos tienden a tratar de buscar originalidad en los nombres de sus hijos y sus hijas. Entonces, hay menos frecuencia de aparición de cada uno de los nombres contra los John y las Alice y los Bobs. Entonces, un sistema que era muy bueno identificando nombres ficticios para la población blanca, ¿sí? Era totalmente malo identificando cuáles eran los nombres falsos para la población afrodescendiente. Entonces, si uno quiere tratar de tener un modelo que sea más, que se comporte bien en los dos, debería tener un clasificador para cada una de esas poblaciones, y eso es lo que se muestra abajo. Pero tratar de combinar dos clasificadores, que uno funciona bien para uno y otro funciona bien para otro, no es tarea sencilla, ¿sí? Entonces ahí comenzamos a agregar complejidad en los modelos. Ya hablamos bastante acerca de cómo se percibe el sesgo algorítmico. En el caso de Enzo, estaba en estos falsos positivos, ¿no? Ahí hay un sesgo, porque estaba diciendo, bueno, mi algoritmo, como cuando yo lo entreno, por ejemplo, solo con imágenes de hombres, termina diciendo que hay mujeres que parece que tendrían alguna patología pulmonar, cuando en realidad no. El problema que tienen, problemas comillas que tienen, es que tienen mamas, ¿no? Ese es un ejemplo en particular. Tenemos un montón de ejemplos a lo largo de la historia, y en los últimos años bueno, casi a diario salían ejemplos en la prensa y ejemplos en papers técnicos sobre
distintos sistemas en los que se veía y se notaba que había un problema de sesgo algorítmico. Este es un ejemplo bastante antiguo, ¿sí? Que era el ejemplo de los contenidos diferentes basados, por ejemplo, en el sexo, o en el género, mejor dicho, o la etnia de una persona, que ofrecían resultados distintos, tanto plataformas como buscadores, ¿sí? Es uno de los ejemplos canónicos donde mostraban este tema del sesgo en la salida de una herramienta que podemos utilizar nosotros. Algo parecido a lo del traductor. También esto es un ejemplo histórico, ¿sí? Pero es un estudio muy viejo, del 2014, donde ahí se empezaban a denunciar, esto es una investigación hecha por la Universidad de Carnegie Mellon, se empezaba a denunciar cómo Google en particular estaba ofreciendo ofertas de puestos de trabajo mejor remunerados y de cargos más altos en la jerarquía a los hombres y no a las mujeres. Y así, todos ustedes deben de haber escuchado muchos de estos ejemplos. Este es bastante reciente, y Enzo también lo trajo, y es, bueno, después de que se hizo patente este tema de que había unos problemas importantes con ciertas poblaciones en los sistemas de reconocimiento facial que estaba utilizando el Estado norteamericano, y a raíz también un poco de su uso masivo después del asesinato de George Floyd, eso termina teniendo una repercusión tal que hace que estos fabricantes digan, bueno, tenemos que dar un pasito atrás y tenemos que repensar un poquito cómo estamos haciendo esto y cómo estamos poniendo en práctica estas técnicas para la población. También este caso lo tienen que recontra haber escuchado nombrar, el PredPol y también el otro, su hermano, que es Compass, que son sistemas utilizados en distintos aspectos del sistema policial, o bueno, predicción de crímenes, o sugerencia de duración y tipo de condena. Bueno, esto también está probado que, bueno, los problemas que había atrás, en este caso particular de PredPol, eran problemas con respecto al algoritmo que estaba atrás, al feedback loop que tenía, ¿sí? Y al concepto que estaba atrás del algoritmo predictivo que hacía que hubiera un refuerzo, ¿sí? Más vigilancia en ciertos lugares provocaba más denuncias o más conteo de criminalidad, y por lo tanto eso hacía que esa zona se transformara en más roja. Entonces ahí tenemos un sesgo algorítmico provocado por el diseño de la propia herramienta. ¿Ok? En resumen, para esta parte, y acá esta es una referencia ineludible en este tema, que es el libro de Cathy O'Neil. Si no tienen ganas o tiempo de leer el libro, el video que está ahí abajo es un resumen de ella, una charla de 1 hora. Todo esto, ¿a dónde quiero llevarlos? Es a que nos vayamos con esta idea de que estas técnicas no son justas por defecto, que los humanos estamos metidos en el medio, que la historia está metida en el medio, y que para ustedes, en particular, como tomadores de decisiones, es indispensable que se vayan con esta idea de que pueden ser peligrosos, ¿sí? Pueden ser peligrosos si uno no tiene una buena capacidad de saber qué es lo que está pasando y cómo está afectando esto a la población. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Es lo que uno se pregunta. Bueno, ustedes me venís con un montón de malas noticias, pero no me estás diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer cosas en varios planos, ¿tá? Podemos hacer cosas tanto con nosotros como desarrolladores, ¿sí? Pero también todos los que tomamos decisiones o los que tenemos injerencia en el diseño de políticas públicas, en la compra de soluciones de este tipo, en la sugerencia de la compra de soluciones de este tipo. Lo primero que tenemos que hacer, y lo primero que podemos hacer, es tomar conciencia sobre el problema, ¿tá? Y creo que a esta altura, quizás ya 2022, esto está tomando cuerpo, ¿no? Como decía Enzo, en 2018 comienza a aparecer un montón de papers, un montón de denuncias, un montón de artículos, y yo creo que esto hoy ya es Vox Populi, ¿sí?
hay un problema acá o un potencial problema y hay que prestar particular atención. La segunda cosa que tenemos que hacer es medir, evaluar y ajustar. ¿Está? El medir y evaluar y ajustar como recomendación viene sobre todo para nosotros como desarrolladores de este tipo de soluciones, pero el medir no necesariamente es para los desarrolladores, sino también para las personas que utilizan o consumen este tipo de soluciones. Y ahí es donde entran estas nociones de fairness que mencionaba Enzo, que es la forma o una de las formas que hemos encontrado dentro de la comunidad para poder cuantificar cuán bien o cuán mal o cuán lejos de ser justas están las soluciones que se desarrollan. También, como decía Enzo, así brutalmente podemos pensar que hay dos formas de evaluar fairness, una centrada en los individuos y otra centrada en los grupos. ¿Está? Típicamente vamos a trabajar sobre medidas de fairness grupal, ¿tá? Y ahí cuando trabajamos en fairness grupal hay una colección enorme de definiciones. Yo ahí puse 4 a modo de ejemplo, ¿tá? La que mencionó Enzo de la paridad demográfica o estadística es esa que está como definición 3, ¿tá? Donde dice justamente que la probabilidad de un resultado positivo debería ser independiente de si esa persona pertenece o no a un grupo protegido, pero hay muchas definiciones más. Ahí por lo menos les dejo 4. Ese dibujo que está a la derecha es tomado de la referencia que está abajo. Ese material me parece que está bueno, es una animación donde va agregando de a poco y va haciendo un paso a paso sobre, bueno, ¿qué es esto de los falsos positivos y los falsos negativos que nosotros mencionamos? Porque es algo que es sumamente importante entender, porque todas las métricas se basan en eso. Todas las métricas se basan en evaluar la tasa de error que tienen las distintas técnicas, y si esa tasa de error y esa tasa de acierto varía, ¿sí? O es diferente en función de los distintos grupos que podemos identificar. Algo que yo no puse en ninguna de estas definiciones, y que son elaboraciones posteriores, es que casi siempre estas definiciones más clásicas lo que tratan es de que los grupos son protegidos o no protegidos, típicamente en función de un solo atributo. ¿Tá? O sea, mujer, hombre, blanco, negro. ¿Sí? Las métricas de fairness suelen ser unidimensionales. ¿Tá? El concepto de interseccionalidad que mencionaba Enzo, que lo que trata es de combinar, es un concepto que viene de la literatura feminista, de la literatura de género, trata de combinar y ver cómo cuando yo empiezo a juntar cosas, por ejemplo, ser mujer y ser negra en Estados Unidos, cómo esa población quizás está aún más perjudicada que si yo miro solo mujeres o si yo miro solo negros. ¿Sí? Hay algunas definiciones de métricas de fairness así interseccionales, y son bien recientes, son de los últimos 2 años más o menos, pero también están empezando a aparecer. Y bueno, lo que hacen es complejizar aún más estas definiciones y complejizar aún más estas cuentas, como les mostraba Enzo, de probabilidades condicionales atadas a los valores, ¿sí? de ciertos atributos, de qué pasa cuando ciertos atributos valen 1 o 0 para los distintos grupos que estoy considerando. Así como hay distintas métricas, ¿sí? Y como bien decía Enzo, es fundamental una discusión importante acerca de cuál métrica voy a usar o cuáles métricas voy a usar. También están disponibilizadas hoy en día herramientas de software que permiten cuantificar esto y calcularlo, ¿sí? Les traigo, por ejemplo, 2 ejemplos, y uno es el framework de IBM y el otro es el framework de Microsoft, que lo que hacen es proveernos herramientas para que definamos, para que usemos alguna de estas definiciones que ya existen, que instanciemos eso en nuestros datos y que comencemos a tratar de cuantificar estas medidas. ¿Tá?
Así que bueno, primer paso, tomar conciencia. Segundo paso, evaluar, ¿sí? Y bueno, pero una vez que yo evalúo, eventualmente puedo detectar que hay algo que está mal, y ese detectar que algo que está mal puede hacer que yo tenga que volver para atrás y decir, bueno, acá tengo que cambiar mi proceso de entrenamiento, o tengo que cambiar mi modelo, o tengo que cambiar mis datos, ¿sí? Ahí vamos al paso 3, es, bueno, tenemos que tratar de adoptar enfoques que mitiguen este riesgo y este sesgo, que se puede introducir en cualquiera de los momentos, ese sesgo, ¿no? Que es esa curva que va atravesando todas las etapas del desarrollo. Y ahí cuando estamos hablando de que yo puedo querer mitigar el sesgo en particular, ahí aparece una familia de métodos o una corriente que algunos denominan el Fair Machine Learning, ¿sí? Y es toda una evolución o reformulaciones de métodos de Machine Learning que tienen en cuenta y que embeben estas nociones de fairness adentro de los métodos, ¿tá? Hay clasificadores, hay, bueno, de todo tipo de modelos que hoy en día tienen la capacidad de adaptarse a alguna de las definiciones de fairness que están en la vuelta y embeberlas adentro del modelo y garantizar ciertas propiedades dentro del modelo, ¿está? Igual y sin embargo, está este trade-off, ¿está? Este trade-off, esta ecuación que a veces no es fácil de compensar, ¿está? Entre la utilidad del modelo, o sea, cuán bien se desempeña el modelo, y su capacidad de ser justo o de ser fair, ¿sí? Esta tensión existe, y esta tensión está presente en la literatura y está presente en las distintas propuestas, ¿está? Sin embargo, cuando Lorena, estamos hablando de políticas, me recontrapasé. 5, nada, si podés ir redondeando mejor. Ok, sí, ya estoy terminando. Cuarto punto, y acá también hago acuerdo con Enzo. Claramente esto necesita no solo de un enfoque interdisciplinario, sino también de un enfoque diverso, ¿sí? Cuando uno construye equipos de ciencia de datos y construye y evalúa propuestas de este tipo, es necesario que haya distintas perspectivas y distintas miradas, porque solo así es posible darse cuenta de cositas que uno, capaz que si dejamos a los ingenieros solos no nos damos cuenta. Quinto punto, legislar y buscar transparencia, ¿sí? Muchas de estas soluciones técnicamente ya existen. Existen soluciones para mitigar estas cosas, pero si no hay enforcement por parte de las políticas públicas o por parte de los gobiernos, estas soluciones no se van a llevar adelante, y muchas veces por este trade-off o por estos costos que yo les mencionaba. ¿Ah? En ese sentido, hay algunos ejemplos de cosas que han pasado en los últimos años, ¿no? De, bueno, cómo las leyes están atrás, cómo en algunos momentos algunos gobiernos han tomado esto muy en serio. Este es un escándalo que hubo en Nueva York por un tema de falta de hidrantes y un incendio, y de Blasio dijo, bueno, hay que entender por qué ese hidrante no estaba en ese lugar. Terminó auditando un algoritmo que había decidido que en ese lugar no tenía que haber hidrantes. Y cómo también la sociedad civil organizada tiene para aportar. Este proyecto que se los dejo, y con esto ya termino, este proyecto me parece un proyecto sumamente interesante, es de una fundación que se llama la Ethics Foundation. Fabricio conoce a Gemma y a la gente que está ahí atrás, y están armando un observatorio de algoritmos con impacto social. Lo que están tratando de hacer ellos es de recopilar, ¿sí? El uso de este tipo de técnicas de Machine Learning en actividades que tienen impacto social, y tratar de catalogarlos y eventualmente saber si están siendo auditados o no están siendo auditados, y empezar a entender qué es lo que está pasando con estos métodos a lo largo del mundo. Por último, les dejo una serie de recursos ahí, de conferencias y de grupos y de gente que está trabajando en estos temas de hace un montón de años, que tienen toneladas de material súper interesante. Y bueno, y les dejo como algunas ideas que me parece clave. Tenemos que empezar a entender que tenemos que aprender a lidiar con el sesgo, ¿sí? Que el sesgo es casi, que yo les diría, algo con lo que tenemos que lidiar y mitigar, que es imposible prácticamente deshacernos de él, ¿sí? Y tenemos que entender que
todos tenemos algo para aportar ahí, ya sea nosotros como desarrolladores, las personas que compran y que adquieren herramientas de este tipo, las personas que deciden utilizar este tipo de herramientas en el diseño de políticas públicas o para la asignación de recursos, y que también es importante que la legislación lleve y acompañe estos procesos, porque si no es muy difícil que surjan solos. El área de investigación es súper activa, están pasando cosas todos los días, así que bueno, esperemos poder colaborar también con que estas cosas pasen y que, bueno, construir un mundo mejor, que es un poco lo que queremos todos, creo. Bueno, Sí. muchas gracias y perdón por el tiempo. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Soy Javiera, la verdad que fue muy interesante todo lo que nos compartieron. Bueno, siendo las 19:30 en punto, no sé si quieren hacer algún comentario más, alguna pregunta. Bueno, vamos cerrando. Agradecerles muchísimo a quienes han expuesto, que como siempre decimos, aprendemos un montón en cada una de estas exposiciones. Para nosotros es realmente un honor tenerles aquí. Siempre nos vamos con más preguntas que respuestas de esta charla, por supuesto, pero eso también está muy bueno. Y parte de lo que queremos en ILA también al traerles a ustedes a hablar con esta gente y con nosotros es justamente, ¿no?, tratar de democratizar buena parte del conocimiento que ustedes están produciendo y que está bueno también que en todos sus casos en realidad lo están haciendo desde el sur, así que eso también es doblemente valioso, digamos, por las dificultades que a veces implica trabajar desde aquí. Buenas noches desde Ipswich. Me voy a dormir. Chau, chau. Bueno, Muchas gracias. muchas noches a gracias a todos. todos, todas. Chao. Nos Pasen vemos. bien. Chao, chao.